Una de las series más exitosas de este canal y que más les gusta a ustedes son las comparaciones entre teléfonos, a lo cual nosotros le llamamos el paredón. Y el día de hoy vamos a comparar al OnePlus 8T versus el Samsung Galaxy S20 FE. Posibles gama media alta, premium, tirando a gama alta, bueno, digamos que es un gama alta normal. Así que vamos a mirar cuál de los dos vale la pena al día de hoy. Amigos, esto es TC Autotecno. Antes de empezar quiero decirte que si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas y le des al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos y vamos a hacer. Además de esto podrías dejarle un buen like a este video, así me estarías apoyando bastante. Ahora sí comenzamos. Empezamos hablando de las características del OnePlus 8T. Este teléfono cuenta con una pantalla de 6,55 pulgadas en resolución Full HD Plus, utilizando el 87% de su superficie útil. Viene en su pantalla con notch en agujero y una tasa de refresco de 120 Hz complementado con una respuesta táctil de 240 Hz, un pico de brillo máximo de 1100 nits, viene con HDR10 Plus y es resistente a rayones con Corning Gorilla Glass 5 Multitouch y sin bordes. Si hablamos de su cámara, este teléfono viene con Dual LED. Hablando de su flash, viene con estabilización óptica y además de esto trae videos low motion de 480 fotogramas por segundo. Además de esto es capaz de grabar videos a 4K y tiene características como zoom digital, zoom óptico, cuádruple cámara, ultra estable video, estabilizador de imagen digital, estabilización óptica de imagen, enfoque automático por detección de fase, AF láser, enfoque manual, enfoque continuo, autoenfoque, enfoque táctil, modo escena, ajustes ISO, luz de ayuda al AF, ajuste de balance de blancos, RAW, detección de rostro, HDR, Night Mode que es modo noche, geoetiquetado y temporarizador automático. Si por el contrario hablamos del Samsung Galaxy Fan Edition, este teléfono viene con una pantalla de 6,5 pulgadas en resolución Full HD Plus, utilizando el 86% de su superficie útil. Si hablamos de su pantalla, viene con notch en agujero y con una tasa de refresco de 120 Hz, sin embargo trae respuesta táctil de 60 Hz, o sea estándar, un pico de brillo máximo de 1200 nits y además de esto viene con HDR10 Plus, es resistente a rayones con Gorilla Glass 3, Multitouch y sin bordes. Si hablamos de su cámara, este teléfono viene con Dual LED. Hablando de su flash, viene con estabilización óptica y además de esto viene con videos low motion de 960 fotogramas por segundo, o sea una cámara bastante lenta. Viene con grabación de video a 4K, trae zoom digital, zoom óptico, triple cámara trasera, estabilizador de imagen digital, estabilización óptica de imagen, autoenfoque, enfoque táctil, modo escena, RAW, temporarizador automático, ajustes ISO, compensación de exposición, disparo continuo, ráfaga, ajuste de balance de blancos, detección de rostro, HDR, geoetiquetado y Night Mode que es modo noche. Ahora pasémoslo rápidamente a la comparación y empezamos hablando de su peso, que para muchos puede ser una bobada pero para la mayoría no. Y el OnePlus 8T tiene un peso de 188 gramos mientras que el S20 FE de 190 gramos, la verdad solo son 2 gramos la diferencia, eso no se nota, por lo cual les dejamos un empate. Si pasamos a hablar de su superficie útil, el 8T utiliza el 87% de su superficie útil respecto al tamaño de su pantalla y el S20 FE el 86%, punto para el OnePlus 8T. Y te preguntarás por qué si solo hay 1% de diferencia, pues simplemente porque es respecto al tamaño de la pantalla de cada uno, lo cual significa que la aprovecha bastante bien. Si hablamos de su certificación contra agua, polvo o lo que sea, el OnePlus 8T no trae ninguna resistencia o certificación, mientras que el S20 FE viene con IP68, lo cual está bastante bien, por lo cual le damos el punto al Galaxy S20 FE. 1 iguales. Si pasamos a hablar de su pantalla, el OnePlus 8T monta una pantalla tipo AMOLED con una relación de aspecto 29 y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles, teniendo una densidad de 402 píxeles por pulgada. Por el contrario, el S20 monta una pantalla tipo Super AMOLED con una relación de aspecto 29 y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 405 píxeles por pulgada. Y aquí lo vamos a dejar en un empate, ya que las dos pantallas están bastante bien y tenemos pantalla AMOLED y Super AMOLED por los dos lados y una densidad bastante buena. Además de esto tenemos también una muy buena tasa de refresco, por lo cual le vamos a dejar un empate en este punto. Pasando a hablar de su procesador, el OnePlus 8T monta el Qualcomm Snapdragon 865 octa-core, fabricado en un proceso de 7 nanómetros corriendo a una frecuencia de reloj de 2.84 GHz y además de esto monta la GPU Qualcomm Adreno 600
750 y una RAM tipo LPDDR4X. Si por el contrario hablamos del S20 FE, monta el Samsung Exynos 990, aunque hay dos versiones, una de Snapdragon y otro de Exynos. Sin embargo, la que llegó para Latinoamérica en su mayoría es Exynos. Este procesador viene en tipo octa-core, construido en un proceso de 7 nanómetros, corriendo a una frecuencia de reloj de 2.73 GHz y monta la GPU ARM Mali G77 y una RAM tipo LPDDR5. Y aquí le vamos a dejar un empate, ya que estos dos procesadores empatan bastante en rendimiento, porque si hablamos de optimización, el Qualcomm Snapdragon está mucho mejor que el Exynos. Fuera ese punto, si le damos el punto del OnePlus 8T para tenerlo en cuenta. Sin embargo, si hablamos de rendimiento, los dos procesadores van bastante bien, por lo cual le vamos a dejar un empate. Pero ya te dije, si hablamos de optimización, el OnePlus 8T está mejor en esto. Pasando a hablar de su cámara, el OnePlus monta una cámara principal de 48 megapíxeles, un sensor Sony IMX586 con una apertura focal 1.7, mientras que el S20 FE tiene una de 12 megapíxeles, un sensor Samsung con focal 1.8. Y a decir verdad, la del Samsung Galaxy S20 FE es un poco superior a la del OnePlus 8T, un poco superior. Aquí les podríamos dejar un empate, y sí, les vamos a dejar un empate. Sin embargo, vuelvo y digo, el Galaxy S20 FE por poco es superior a la del OnePlus 8T, y es que según las opiniones de los usuarios en la puntuación del 1 al 10, a las calidad de fotos diurnas le da 8.9 al OnePlus 8T, a las nocturnas 8.3 y a la calidad de fotos de selfie 8.5. Por el contrario, el S20 les da a las diurnas 9.6, a las nocturnas 9.0 y a las de selfie 8.7. Y a decir verdad, vuelvo y lo digo, aquí son bastante reñidas estas dos cámaras, por lo cual les vamos a dejar un empate. Pero si lo que buscas es cámara como tal, te puedes ir por el S20 FE. Sin embargo, vuelvo y lo digo, le dejamos un empate. Hablando de su conectividad con redes 5G, solo el OnePlus 8T es compatible con esta conectividad, por lo cual le dejamos el punto al OnePlus. 2-1. Si pasamos a hablar de su carga, los dos son de carga rápida mediante USB tipo C. La del OnePlus 8T una carga rápida de 65 watts, mientras que el S20 FE de 25 watts, por lo cual le damos el punto al OnePlus. 3-1. Si pasamos a hablar de su batería, el OnePlus monta una de 4500 y el Galaxy también, por lo cual les dejamos un empate. Si pasamos al siguiente punto, que es la señal de bandas, en esto los dos van bastante bien, ya es que en 2G aguantan 2 de 2 bandas, en 3G 3 de 3 bandas y en 4G 5 de 5 bandas, por lo cual aquí está bastante bien. En 5G no se sabe porque para Latinoamérica esto no sirve porque no ha llegado a ningún lado, así que en esto le dejamos un empate. Por último, pero no menos importante, hablando de su sistema operativo, obviamente los dos son Android y los dos vienen con Android 11 de fábrica. El OnePlus 8T ya viene con Oxygen OS 11 y obviamente los dos vienen con los servicios de Google, por lo cual aquí les dejamos un empate, ya que los dos vienen a sus últimos sistemas operativos. Bueno amigos, ya tenemos un ganador y es el OnePlus 8T con 3 puntos y perdiendo el Samsung Galaxy S20 FE con 1 punto. Y te voy a decir lo siguiente, si quieres rendimiento puedes irte por el OnePlus 8T, pero si quieres contenido multimedia te puedes ir por el Samsung Galaxy S20 FE. Sí, son la misma vaina, y es más, si encuentras uno más barato que el otro, vete por el más barato porque los dos van bastante bien en esto. Sin embargo, si quieres específicamente multimedia, vete por el S20 FE, pero si quieres específicamente rendimiento, pues vete por el OnePlus 8T. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado. Recuerden que les dejaré otros 2 videos por si quieren ir a verlos. Saludos, los quiero, cuídense, bendiciones.